Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hoy nos acompaña Alejandro Celorio, el abogado mexicano que puso en jaque a una de las industrias más poderosas del mundo, la armamentista estadounidense. En 2021, como consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue el encargado de la demanda civil para responsabilizar a los fabricantes de armas por el tráfico ilegal hacia México que presentó el Estado mexicano. Aunque la Suprema Corte de Estados Unidos lo desestimó, el proceso no fue en vano. Evidenció responsabilidad moral, fraccionó las inmunidades legales y puso sobre la mesa una discusión global e indispensable. Alejandro, bienvenido a Open Bar. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bienvenido, compañero. Aquí Gracias. te preparamos. Dijimos, vamos a clásicos, entonces un buen gin and tonic, porque, pues, ¿por qué no? Salud. Salud. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascoe y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Bueno, hablemos de esta estrategia política para poner la discusión y sobre todo poner a la defensiva a la industria que básicamente pues, tiene a toda la sociedad mexicana a la defensiva, que es la de las armas. Siempre intocable, pero con las manos muy manchadas de sangre. Pero primero para entender, ¿cuál fue la decisión? O sea, ¿cuál fue el diagnóstico que hicieron para pensar que esto era algo que hacía falta hacer? Por mucho tiempo, la violencia se había tratado de responder con más violencia, ¿no? Si el crimen tiene armas, pues el gobierno tiene que tener más armas. Y eso te mete en una espiral de nunca acabar. Un escalamiento. Un escalamiento donde el único que gana es la industria de las armas, porque le vende al gobierno y le vende o permite que se trafiquen armas al crimen organizado. Y la idea fue buscar cuestiones diferentes, sofisticadas, modernas. Entonces, canciller Ebrard me dio la instrucción después del ataque en El Paso, en este supermercado. Claro. Esto no puede suceder. Qué traumático. Fue traumático y muy frustrante porque a kilómetros, menos de un kilómetro de la frontera, o sea, ese tipo que quería matar mexicanos pudo haberse cruzado a Ciudad Juárez y hacer mucho más daño. No sé si recuerdas que hubo un manifiesto que decía quiero matar a tantos mexicanos. Sí, no, lo recuerdo perfecto. Tenía toda una misión muy clara. Y pudo acceder a un arma de fuego, un arma de asalto de tipo militar, igual que un arma de guerra, con la única diferencia que son semiautomáticas, ¿no? Pero se pueden modificar fácilmente. Y la compró en línea en una tienda en Florida. Se la enviaron a una tienda en Dallas, la recogió y se fue a matar gente. Y de ahí surge la idea. Tenemos que hacer algo. Las balaceras en Estados Unidos son ya cosa cotidiana, güey. O sea, y aparte la respuesta gringa ha sido precisamente más armas, porque bueno, ellos no se atreven a meterse con su industria, la mitad del Congreso está compradísimo, ¿no? O sea, todos le deben su chamba a la industria de las armas, pero entonces lo que empiezan a hacer es la reflexión de pues que los maestros traigan pistolas, ¿no? O sea, sí nos vamos a proteger. Y estaba viendo ahí una bola de escuelas gringas que ya construyen como un cuartos seguros como este. Porque pues no vamos a detener al tirador, pero entonces pues vamos a poner cuartos blindados en las escuelas. Perfecto, es algo curioso. Cuando el atentado en la secundaria de Uvalde, la mayoría mexicanos, se tardaron casi una hora en someter al atacante. Y estamos hablando de agentes de policía armados, de la patrulla fronteriza. Entonces, cuando le dicen a México, haz más contra el narco, Ese caso. pues tú no lo puedes hacer allá. No, pues es el poder de fuego que tienen los criminales. Y de ahí viene la idea. Vamos a explorar qué más podemos hacer. Diálogo bilateral, acciones en conjunto de seguridad, intercambio de información. Y las empresas podrían hacer algo y de ahí viene toda la estrategia. ¿Cómo funciona más o menos? ¿Cómo detectaron ustedes que funciona? Tú, gringo, compras en línea o en una tienda, que muchos usaron tu licencia como identificación, un pinche armamento. ¿Y después cómo llega? ¿Cuáles son los caminos que siguen esas armas? Lo más usual es que desde México u otros lugares en la región, con un catálogo digan, yo quiero esta arma, porque se puede acceder desde aquí a la página de estas tiendas. Entonces, una señora entre entrenamientos para dejar a sus hijos a las clases de fútbol, le dan $250, cómprese esa arma y se le entrega a alguien más y ese alguien más la cruza a México. Es la venta a prestanombres o el comercio hormiga. Eso es lo más usual. Y hay otras modalidades por piezas,
O sea, la compran, la desarman, la Eso se entregan. puso bastante famoso también, sobre todo gracias a las impresoras láser y demás, que ahora podían comprar el cañón y el cargador, pero el resto lo podían armar y tal. De diferentes partes, porque eso también ayuda a que sea difícil rastrear el origen, porque por el número de serie, es algo interesante, se puede rastrear o conocer dónde se vendió. Entonces nosotros nos preguntábamos, a ver, si las empresas saben, o tendrían que saber, que sus armas acaban en Jalisco, en Michoacán, ¿por qué no dicen, caray, pues mi mercado es estadounidense y por prestigio yo tendría que vender armas o vendo armas para tiro al blanco, defensa personal, para que el abuelito le enseñe a su nieto a tirar, pero en Estados Unidos, no en Michoacán? Y esto es en los últimos 15 años. Sabes. Entonces, estás haciendo. es que esa es la parte que me parece medular. Ellos sabían que sus armas estaban llegando ahí y les vale madre. Y además les conviene, o al menos es un argumento que yo utilizo, es, a ver, si sabes que es un caos en el mundo por tus armas, ¿por qué no haces algo para evitarlo? No, porque les conviene que haya un caos, porque entonces van y le ofrecen al gobierno, oye, los malos traen determinado rifle, yo te vendo uno mejor. Más cabrón. Y así, y va subiendo, y son los únicos que ganan la industria de las armas. Aparte de Estados Unidos, han detectado aquí armas alemanas, polacas, de distintos países. Sí. ¿Eso ahí hay una lógica similar? ¿Tú crees que esas empresas también o es diferente? Lo interesante de las armas europeas es que en su totalidad son importadas por Estados Unidos. Entonces, primero llegan a Estados Unidos, O sea, le llegan a México. todos ricos. Es un tema del mito, ¿no? El oscurantismo. ¿De dónde vienen las armas? Vienen de China. Ahora lo último es, vienen de Ucrania, porque las venden los ucranianos. La realidad es que por el número de series se puede saber de dónde vienen, y menos del 2% de las armas decomisadas o encontradas en escenas del crimen provienen de compras regulares. El ejército mexicano las compra, Claro. pero pues, a veces se pierden, en una confrontación las dejan. El número es muy reducido. Los americanos, los estadounidenses acusaban mucho eso, que el ejército perdía muchísimas armas en desplazamientos, en corrupción, etc. ¿Qué tan grande era la dimensión de esas armas? Mínimo. Estamos hablando de la información de trazabilidad. Se consigue un arma o se recupera un arma, luego el número de serie, hay un sistema electrónico. Y ahí puedes calcular trazabilidad, entendiendo como seguir el caminito de dónde se fabricó, dónde se vendió, dónde se compró, dónde se... ¿Y sabes qué es súper interesante? Es saber cuándo se vendió y quién la compró. O sea, la información ahí está, no es pública por la legislación estadounidense. Menos del 2% de un universo de 17,000, 18,000 armas rastreadas al año. Es muy poco. Es muy poco. Y mira, y es una lógica. Un criminal, ¿qué le sale más barato? ¿Corromper a una autoridad que tiene un arma y se la compra? ¿O robársela, quitársela? ¿O mandar a alguien a comprarla en un supermercado en Estados Unidos? Pues es más fácil, comprarla en Estados Unidos es más barato. Corres menos riesgo de caricache. Después lo metes por un narcotúnel o lo que sea. Te olvidas, ¿no? Y si no te gusta esa arma, la entregas. Cuando atentaron contra el entonces secretario de Seguridad Pública en México, en los medios estaban las armas nuevecitas, las acababan de 50. Estas armas, imagínate, en las calles. Si esa arma te parte en dos y te pega. Esas armas son... No, fue milagro se salvar a Harfush de eso. Pero imagínate, están en manos de criminales. En México se habla que alrededor de 4 millones de armas están en manos de civiles en México, en un sistema legal donde solo hay 2 tiendas, una en la Ciudad de México y una en Monterrey, administrada por el ejército. Claro. No tendríamos que tener 4 millones de armas. Sí, no, la legislación mexicana es muy rígida en ese sentido. O sea, comprar un arma legalmente aquí es una chinga, güey. O sea, ni vale la pena. Y por eso es que también hay gente que pues, prefiere irse al mercado legal bajo la lógica de... La misma lógica, como ellos tienen armas, pues yo debería tener armas también, ¿no? Pero uno piensa de por qué tenemos esta situación de violencia, ¿no? En el Reino Unido, en Londres, pues están los bobbies que traen una macana, los policías. Con la macana medio apaciguan cuando están en un desmadre, ¿no? No estoy negando que hay situaciones de violencia, pero nuestra idea, el compromiso social, el contrato social en México es, a ver, si tengo 2 tiendas, es muy difícil acceder a armas, el calibre es muy restringido, pues la idea es que no haya violencia. No estamos diseñados para tener estos niveles de violencia. ¿Cuál es el problema? Que estamos junto al mercado estadounidense. No, y el poder de la NRA y del cabildeo de las armas es simplemente extraordinario, porque no hay
poder político que se anime realmente a confrontarlo. O sea, Clinton famosamente suspendió la venta de armas automáticas y semiautomáticas, ¿no? Es Clinton, estamos hablando de hace décadas, ¿no? Pues 20 años. También. Y ahí hubo una caída sustantiva en la violencia. Entra Bush, inmediatamente lo reactiva y es así como, o sea, pues si ves las gráficas. Fíjate, esa reactivación coincide con el inicio de la llamada guerra contra el narco y el incremento de homicidios de la violencia en México, 2006. Entonces, si hay una correlación en el incremento en este tipo de armas, y pues todos se arman más, y más presencia del ejército en las calles mexicanas. Entonces, estamos en una realidad que uno le preguntaría a las empresas responsables. Imagínate una automotriz. Oye, tu coche está siendo utilizado para atropellar gente. ¿Eso te conviene? Pues no voy a ver quién lo está vendiendo. A ver, yo lo vendo para que se quede en Kentucky. ¿Qué hace en Michoacán un coche atropellando gente? Hay una cuestión de responsabilidad corporativa y no les tendría que ser tan difícil cambiar. ¿Pero qué pasa? Ganan. Claro, pero específicamente si estás construyendo una máquina que sirve para matar, tal cual. O sea, como que ellos sí, porque digamos, hay toda esta discusión en Estados Unidos que siempre me parecía divertida, que para tener una licencia de conducir tienes que tomar un examen, ¿no? Tienes que renovarlo, la licencia cada tanto. Tienes que, y si cometes multas te la pueden quitar, te pueden, pues ya no poder manejar. Pero para tener un arma no necesitas nada de eso. No necesitas un curso, no necesitas una certificación, no necesitas que nadie te diga sí sabes usar un arma, ¿no? Claro. A duras penas necesitas realmente identificarte formalmente. Exacto. Y eso nos lleva a cuestionar de, ok, Estados Unidos, y lo decíamos en la demanda, tú puedes hacer lo que quieras en tu país. Pero eso se nos está derramando. Y mira, ¿cómo lo entiendo yo? Todos los bares que hay en Tijuana, ¿a quiénes atraen? Pues a los chavos de Estados Unidos que cruzan a tomar antes de que tengan mayoría de edad. Es lo mismo, si tú tienes un mercado tan laxo en Estados Unidos, pues todos van a ir a comprar armas. Gente de Haití, de Jamaica, de México, porque es muy apetecible ese poder de fuego que pone en jaque no solo a los gobiernos, sino a otras organizaciones criminales. Claro. Y las empresas tendrían que ser un poquito más cuidadosas. No es que dejen de vender. Sí. Vende con cuidado. No les decimos pierdan lana. No. O sea, no es así como que sea un negocio ahí peleándole los centavos. Sí, no es el provisionismo, nomás sea un poquito más cuidadoso o ayúdanos, eso es interesante. Están muy bien ubicadas las tiendas, los condados de donde procede el tráfico de armas. Claro. Y las empresas tendrían que decir, ¿sabes qué? Te dejo de vender. Esa es la idea de las demandas. Voy a responsabilizarme, voy a monitorear mi línea de distribución. A ver, hermano, yo te doy determinados incentivos para que vendas armas. Y tus armas aparecen en Jalisco, eso no me conviene. A ti ya no te voy a vender, la voy a vender a un punto de distribución que sea un poco más responsable. Claro, exactamente. ¿Y cuál era pues, en su imaginario de cuál es su mejor resultado a obtener? ¿Qué era lo que esperaban que sucediera? Porque había que ser bastante realista de que era muy difícil que la Suprema Corte dijera, no, sí tienen razón, ¿no? Páguenles 14 billones o cuántos. Fíjate, el argumento era sofisticado y sí, yo me mantengo optimista. Hay otra demanda en Arizona que se va a beneficiar de la resolución de la Corte. ¿Qué se buscaba? Más allá de los 15,000 millones de dólares que era lo que se perseguía en daños, que sí cimbró a sus accionistas. O sea, de pronto los accionistas dijeron, oye, pues cámbiale. No, porque de pronto no ganas tanto, pero pues sí les metes un sablazo, pues que sí. Cada vez, o sea, esto decían ellos, es un stunt político, solo lo haces para llamar la atención. Pues sí, de eso se trata un litigio estratégico. El hecho que estemos platicando de esto, que se hable más en Estados Unidos, hubo mucha conversación en Estados Unidos sobre esto y ahora cada vez más gente sabe que más del 70% de las armas de México provienen de Estados Unidos. Antes de que presentáramos la demanda, decían, pues vienen de Centroamérica, vienen de China. Hoy día es más fácil conversar sobre esto y es una ficha de negociación que ahora la presidenta ha utilizado, se tendría que utilizar más, decir, ok, Mr. Marco Rubio, que estás durante tu tiempo como senador recibiste mucho dinero de NRA, ¿por qué no? Para combatir al crimen, combatimos el tráfico de armas. Claro, sobre todo ahora que los gringos andan en este plan de tienen que hacer más y si no les vamos a bombardear y pues es decir, y lo ha hecho Claudia, o sea, ha dicho combatamos el tráfico de armas, ¿no? Y pues hasta Trump parece como estar más o menos de acuerdo, aunque vamos a ver pues, si sus inversionistas lo apoyan. Mucho dinero. Y el negocio no está en el tráfico, es lo que decían. Bueno, ¿y cuánto? Si se detiene el tráfico, pues las empresas no les interesa. No, el negocio está en la respuesta al tráfico. Entonces, decirle al gobierno de México, necesitamos un acuerdo de seguridad en el que te voy a mandar más helicópteros, más drones, más fierros, más cascos. Ahí está el dinero.
en que México siga teniendo una situación de violencia armada. No le comenten a la industria de las armas tener un México en paz. No. Y es curioso porque el narco prosperaba en la paz, ¿no? Pero las industrias de las armas prosperan en la guerra. Que es interesante. Entonces hay un cruce ahí interesante. Pero bueno, finalmente lo que tenemos es un debate que se abrió, que eso fue lo que me pareció crucial cuando iniciaron esto, ¿no? Porque al menos vamos a discutir esto y tal, aunque como digo, pues era difícil. Pero hay otro tema que también me parece que esta discusión que iniciaron ustedes es interesante, que es la fascinación cultural con las armas. Con los gringos es evidente, ¿no? Y ves sus películas y ves y todos. Y digo, yo tengo algo de familia gringa, lamento. Bueno, o sea, algunos me caen bien, pero prácticamente todos tienen armas en su casa. Y es así. Y aquí me parece inimaginable, ¿no? Pero sí se está permeando, porque ves a los narcos con sus armas gigantescas y presumiéndola, y empiezas a ver que está permeando la cultura. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo lo lees ese tema? Fíjate que atinado lo que dices y es preocupante porque creo que ya estamos tarde. Ya cada vez más personas hablan de México, necesitan una segunda enmienda que te pueda defender tú también. Y ahora es muy atractivo, hay estudios que hablan de la fragilidad masculina. Y yo lo pienso, tú estás en la sierra, no tienes escuela, te pegaron en tu casa, ves que tu mamá apenas puede, y alguien llega y te dice, con esta arma tú vas a poder toda la historia del Chapo. De pronto es el poderosísimo. Es pernicioso este modelo de con un arma vas a poder lograr y tener las mujeres que estatus. Y eso vamos muy tarde. Por eso no se debe de dejar de hablar del tema. Claro. Mucha gente cuando acabó el sexenio pasado dejaron de hablar de esto y que no se vaya a molestar Marco Rubio, sus acciones y demás. No, tenemos que seguir insistiendo porque va a ser demasiado tarde. Y nosotros no estamos diseñados a tener esta permisividad con las armas. Nos vamos a balazar. Nuestro sistema no funciona. No. Y nada sería más horroroso que empezar a ver estos shootings que tienen los gringos en nuestras propias escuelas. Pero lo que toca sobre la masculinidad, la fragilidad de la masculinidad, me parece absolutamente crucial. Porque ¿qué es el arma? Es un pinche falo, ¿no? O sea, es como tener un pitote enorme. Y eso tiene una cosa en los hombres súper seductora, ¿no? El poder, el estatus y el control. Y claro, porque pues, probablemente, como dices, son hombres jóvenes que se han sentido muy vulnerados, muy débiles y tienen desesperanza prendida, como dicen los sociólogos. Entonces, pues, acceder a el poder los recursos que te dan las armas y el narco y etcétera es muy seductor. Pues, ¿quiénes son los atacantes en las escuelas? El loser, el bulleado, el que nadie lo entiende. Si eso se transmite a México, va a ser muy difícil, porque nosotros no tenemos la fortaleza de instituciones aún para resistir eso. Y si nos metemos a esa cuestión donde las autodefensas de hace 10 años más, es decir, yo respondo con violencia a la violencia, va a ser un contexto del que va a ser muy difícil salir. Claro, porque empieza a haber aparte dinero, ¿no? O sea, si empieza a haber el cabildeo en México que hay en Estados Unidos, para nuestros diputados, con todo respeto, pues sí, muchos de ellos van a tener sus dificultades para resistirlo, ¿no? En la conversación recuerdo mucho, decían, ¿y por qué le seguimos comprando a Estados Unidos? Bueno, pues compremos armas chinas, compremos armas israelíes que hay y demás. Así es. No, pues dicen los estadounidenses, no, pero nosotros somos vecinos y es el comercio. Es muy interesante. Ay, sí. El gobierno estadounidense cuando le vende al ejército mexicano es así, muy quisquilloso y te vendo armas, pero no las utilices para violar derechos humanos porque si no, detenemos el embarque. Haz lo mismo con las tiendas en la frontera. Tú sabes a dónde van. Pero es esta hipocresía del negocio y de la vecindad donde digo lo que hagas, pero yo no hago nada a cambio. Vamos tarde y hay que seguir hablando de este tema. Y me preocupa, salió un reportaje en el Universal recientemente sobre cuán fácil se ha vuelto conseguir armas en la Ciudad de México específicamente, ¿no? Entonces, eso significa que realmente ya puedes ir a Tepito o tal y salir con una SIG o una Magnum o una tal. ¿Cómo combatimos eso? Fíjate, ¿qué se hace? Podríamos tener una frontera mucho más robusta, lo es. Podríamos pedirle visa a los estadounidenses, entonces antes de que crucen, a ver tu visa, quiero revisar tu coche. No lo hacemos. Podríamos tener mucho más Guardia Nacional en la frontera, más recursos humanos, todo. Pero si siguen produciendo armas, si siguen vendiendo de manera tan laxa en Estados Unidos, va a ser ocioso lo que hagamos en frontera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar la llave desde Estados Unidos. Y Estados Unidos lo único que le pedimos es, sé más cuidadoso a quién le vendes. Y si alguien le esté vendiendo a prestanombres, sanciónalo.
Sí, porque deben ser actitudes bastante sospechosas, ¿no? O sea, esta señora que va al futbolito y ha comprado 14 AK-45. En una trance sí, decía porque el gobierno está demandando a 5 empresas en Arizona. A ver, pregúntale, tú cuando vendes un arma le dices, ¿y sabe tirar? ¿Por qué no vamos allá atrás? Mira, cuando uno compra una pistola, hay un periodo entre que la quieres comprar en algunos estados y te la entregan. Cosas así. A ver, tú quieres comprar 10 rifles de asalto. Ok, mete tu solicitud y te la entrego en 30 días en lo que averiguo. Porque hubo una ley así en algún tiempo, Algunos aplicada, pero en general, según recuerdo irónicamente, aplicada para armas chicas, pero no para armas largas. Porque la lógica era, si compras un revólver es porque lo quieres usar. Sí. Si compras una ametralladora es pues por entretenimiento. Tal cual, no, pero es que la cuestión en Estados Unidos es una locura. O sea, en Estados Unidos es el único país donde te disparan en la escuela, luego en el hospital donde estás y luego en la iglesia donde es tu funeral, ¿no? En Florida puedes ir a cualquier supermercado con tus armas así atrás y aquí, como si fueras Mad Max, ¿no? Es grave y México no tiene que entrar a eso, porque son otras condiciones, somos otro país, somos otra cultura y si nos metemos esa idea de violencia con violencia, nunca vamos a salir. No. Y la verdad arde muchísimo y molesta mucho que sigan ganando las empresas de armas mientras aquí nos matan, ¿no? Sí, bueno, porque es que hablando del negocio de armas y por qué siguen ganando, salió un estudio de Naciones Unidas recientemente que se gasta más en armas en una hora que en prevenir la violencia sexual contra las mujeres en un año en el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de un río de dinero, ¿no? Y pues cómo combatir eso realmente requiere una acción muy decidida que pues la Suprema Corte gringa pues claramente no está ahí. Fíjate, pero llegamos a la Suprema Corte. Y eso es muy bueno. Eso es muy importante. Llegamos a la Suprema Corte y la Suprema Corte desecha el caso, no porque no tuviéramos razón, dicen ellos. El vínculo entre lo que dice México, el daño, y lo que le hacen las empresas es muy tenue, no se pudo comprobar. Pero lo que tenemos que decir entonces es, si se probó, ¿y cómo te lo voy a probar? Hay que pedirle a Estados Unidos que publiquen información de trazabilidad. Nosotros sabemos cuando vuela un artista, Taylor Swift anda de aquí para allá, ¿no? Y se ve el avión. Si pudiéramos ver públicamente dónde provienen las armas que aparecen en México, la conversación sería diferente. Entonces le diríamos, Mr. Rubio, yo te ayudo y todo, pero ve, cabrón, me estás llenando de armas. Entonces, antes de conversar, bienvenido a México, pero haz algo para que dejen de salir las armas allá. Es una hipocresía cada vez más evidente y es interesante seguir exigiendo. Vende armas, hacer obvia la hipocresía. Es que eso es lo que necesita al menos la sociedad gringa en algún nivel, que bueno, quién sabe. Pero bueno, compañero, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte. Pero antes de que te vayas, en el NRA y en el cabildeo pro armas se dicen muchas cosas locas. ¿Qué es la cosa más delirante que has escuchado de los defensores de armas gringos? Que seguro hay un montón. En una audiencia en la Cámara de Representantes se levanta uno y dice, es que los granjeros tejanos necesitan tener armas porque los migrantes mexicanos están trayendo armas a Estados Unidos. Eso es lo más delirante. Bueno, salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte. Yo soy Andrés Pascoe. Gracias a todos, todas. Esto es Open Bar. Pero bueno, una duda que me quedaba ahí también. ¿Ustedes sienten que el refuerzo en la frontera de parte de los gringos está para abajo o solo para arriba? No, y es que es ocioso. Por eso la idea de la... Es ocioso. O sea,